A veces vemos a personas que de pronto la vida les sonríe y se sienten felices de recibir una buena herencia económica. Esas personas piensan que para ellas ya se les acabaron los problemas, porque cada día y cada mañana llegará lleno de felicidad. Así piensan, ya que los apuros económicos se fueron. Ahora tienen mucho dinero y no hay por qué preocuparse. Y otros que se sacan la lotería también afirman que sus preocupaciones quedaron en el olvido. Y ahora, a partir de ahora, son muy felices. Lo mismo dicen aquellos que alcanzaron fama y éxito. Piensan que eso se debe a su propio esfuerzo. De ahí que una de las cosas que más anhelan los hombres en este mundo es encontrarse con la verdadera felicidad. Por supuesto que todos queremos ser felices, claro está. Por eso muchos se han dedicado a la tarea de encontrar el secreto de la fuente de la felicidad. Muchos la buscan. Examinan muchas cosas, textos, libros, autores, etc. Pero nosotros, cuando acudimos a la Biblia, tratamos de encontrar respuestas. Y de pronto nos encontramos con la historia de Salomón, quien probó todas las maneras posibles para ser feliz. Él era tan rico que bebía y comía en abundancia, nada menos que en vasos y vajilla de oro. Leamos Primera de Reyes 10:21, que confirma lo que estoy diciendo. Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 21. Fíjense lo que dice. Por eso, en su juventud, como era obediente a Dios y tenía todas estas cosas, pensaba que había colmado su felicidad. Estaba muy feliz. Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Todo era de oro. Incansablemente Salomón buscó la felicidad, no solamente en las cosas que tenía en casa, sino en las edificaciones que hizo, en los jardines que tenía, amplios, en los viñedos, en los estanques de agua. Tenía muchos siervos y siervas, cantores, músicos que lo deleitaban. También buscó el vino y también buscó la felicidad en las mujeres, las tuvo muchas, amontonando tesoros de los reyes, pero al final de su vida, cansado y agotado, cuando ya era viejo, dijo lo siguiente. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 11. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 11. Dice, Eclesiastés 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, todas las riquezas que tenía y el trabajo que tomé para hacerlas. Obviamente le costó tiempo y trabajo para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tardíamente Salomón se dio cuenta de esto. La declaración de Salomón nos muestra que la verdadera felicidad no está en los bienes materiales, ni en el dinero, ni en las riquezas, ni en los lujos ni placeres de esta vida. No está ahí la verdadera felicidad, sino que al final de su vida
se dio cuenta que existe otro tipo de felicidad, la cual no es pasajera ni efímera, sino que es permanente y duradera. Esa otra felicidad va a perdurar para siempre, aún más allá de nuestra vida física. Nosotros podemos alcanzarla siempre que nos propongamos ponerla en práctica. Siempre que nos propongamos ponerla en práctica. Se trata del primer mensaje que predicó Jesús, el cual se encuentra colmado de grandes bendiciones, que irremediablemente esto nos conducirá hacia la verdadera felicidad. O sea, ¿quién nos enseñó el camino a la verdadera felicidad? Jesucristo. Él nos enseñó. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5 y versículos 3 al 12. Mateo capítulo 5 y versículos 3 al 12. Una de las palabras que utilizó Jesús en su mensaje fue la palabra bienaventurado. Esta palabra proviene del griego Macarios. Yo conocí a muchos amigos que tenían ese nombre, Macarios. ¿Qué significa Macarios? Significa afortunado, bendecido, feliz y dichoso. Eso significa Macarios. Eso significa bienaventurado. Se trata de la única felicidad real, genuina, profunda, sobresaliente y perpetua, la cual no afecta ni se empaña en ninguna circunstancia espiritual, porque no depende del entorno exterior, sino del interior de cada una de las personas que decidieron seguir a Cristo. Eso es. Frente a cientos de teorías, de libros, de informes en el Internet, que se escribieron en el mundo para encontrar la verdadera felicidad, necesitamos nosotros saber cómo la podemos encontrar. ¿Cómo podemos encontrar esa verdadera felicidad? Para ello hemos dividido este mensaje en dos partes. Hoy vamos a ver solamente la primera parte del secreto a voces de la verdadera felicidad. Y dentro de 15 días, porque no vamos a estar presentes la próxima semana, veremos la segunda parte. Pasemos entonces a ver en qué consiste el primer secreto de la verdadera felicidad. Pasemos a ver en qué consiste el primer secreto de la verdadera felicidad. ¿Cuál es ese secreto? La verdadera felicidad es de los pobres en espíritu. La verdadera felicidad es o pertenece o es parte de los pobres en espíritu. En su sermón al monte, Jesús dijo, Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice de espíritu, es muy diferente. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que los pobres en espíritu van a alcanzar el reino de los cielos. Aquí Jesucristo no está hablando del aspecto económico, no. Porque el dinero no es lo que hace a uno pobre de espíritu, pobre en espíritu, no. Tampoco Dios condena al hombre por su prosperidad, ni bendice al hombre por su pobreza. No estamos hablando de eso. La palabra pobre viene del griego ptojos, que quiere decir mendigo, pordiosero, que está sumido en una profunda pobreza. Tal como ocurrió con el mendigo Lázaro, ¿se acuerdan? Que está en Lucas capítulo 16 y versículo 20.
ese mendigo Lázaro cumplía con esta palabra pobre. El profeta Isaías lo explica de la siguiente manera. Vayamos a ver ahora qué nos dice el profeta Isaías al respecto. La verdadera felicidad es de los pobres en espíritu. Isaías capítulo 66 y versículo 2. Isaías capítulo 66 y versículo 2. Dice Isaías: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahí está pues. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. La palabra hebrea para pobre es aní. Y significa manso, afligido y necesitado. Se trata de la primera cualidad de humildad y mansedumbre de un siervo genuino de Dios, la cual reconoce la insuficiencia espiritual a fin de agradarle y complacer intensamente su santa voluntad. Eso hacen los pobres en espíritu. Se trata de una gran necesidad espiritual de quienes se sienten humildes en su propia estimación moral y religiosa, mientras que los orgullosos solo confían en sí mismos como justos. Y ese patrón lo vemos casi a diario en las noticias que a veces vemos. Los pobres en espíritu reconocen que están en gran aprieto, debido a que saben que son pecadores. Por tanto, entienden que necesitan la misericordia de Dios para alcanzar su salvación. Eso piensan ellos. Y cuando ellos se humillan, ponen toda su confianza en Dios, vuelcan su confianza en Dios. El publicano de Lucas 18 es un ejemplo de cómo ser pobre en espíritu. Lucas 18, versículos 9 al 14, no vamos a pasar allá, simplemente lo estoy nombrando. Ese es un ejemplo de ser un pobre en espíritu. A ver, ¿qué hizo el publicano entonces? Reconoció que era pecador. Hincado de rodillas, ni siquiera quería levantar su rostro para ver a Dios. No quería. No levantó la vista. Imploraba la misericordia divina, pidiendo perdón por sus pecados, hasta las lágrimas. Mientras que el fariseo, que estaba a su lado, se consideraba como muy justo y pensaba que no tenía ningún defecto espiritual. Por eso no sentía ninguna necesidad de recibir ayuda de Dios. ¿Para qué me va a ayudar Dios si yo soy justo? Esto nos muestra que uno puede ser una persona moralmente buena, honesta y generosa, pero aún así puede ser rechazado por Dios por no ser un pobre en espíritu. Ahí vemos el contraste entre lo que es un pobre en espíritu y lo que es un orgulloso. En cambio, felices son aquellos que reconocen su pobreza espiritual ante Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso ellos están calificados para heredar el reino venidero de nuestro Padre. Mientras que una persona orgullosa e irreverente no siente ninguna necesidad de perdón, ningún deseo ardiente de salvación, y por tanto su obediencia al Evangelio no es prioridad para él. Él ignora que al rechazar el Evangelio, automáticamente ha rechazado el reino, y por tanto no recibirá ninguna bienaventuranza espiritual. Tenemos dos caras de la medalla, Mientras que los pobres en espíritu son bienaventurados porque ellos son partícipes de las ricas bendiciones de Dios. Primero en esta vida, pero principalmente en la venidera. Ahí es donde van a recibir. Ese es el primer secreto. La verdadera felicidad es de los pobres en espíritu. Segundo secreto. La verdadera felicidad se encuentra en los que lloran. La verdadera felicidad se encuentra en los que lloran.
Pasemos a Mateo capítulo 5 y versículo 4. Dice, Mateo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda dicha y felicidad nos dice que para ser realmente felices necesitamos llorar por haber ofendido a Dios. Y aunque esto nos parezca contradictorio, en realidad no lo es. En realidad no lo es. Porque la palabra lloro viene del griego psendeo, que quiere decir aflicción, tristeza, lamento, llanto y luto. Esta palabra nos muestra una imagen de alguien que sufre gran dolor y que llora y se lamenta por un ser querido que acaba de morir. Ese es el llanto, ese es el llorar. Pero, ¿qué tiene que ver el lamento, el dolor o llanto con la verdadera felicidad? ¿Acaso no es contradictorio lo que estoy hablando? ¿Acaso no me estoy equivocando? El segundo secreto de la verdadera felicidad consiste en lamentarse hasta el llanto por los pecados cometidos. Y también por los pecados del mundo. No solamente por los nuestros, sino por los del mundo también, como dicen las Escrituras. Por eso, ninguno de nosotros debería ser indiferente al pecado. Yo pequé, pero ¿y qué? Por algo Santiago dejó escrito un pasaje clave que necesitamos meditar y memorizar, si es posible. Santiago capítulo 4 y versículos 8 al 10. Qué hermosa escritura es esta. Subrayenla los que puedan en sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 4 versículos 8 al 10. Dice, Santiago capítulo 4 versículos 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad por los pecados. Ahí está. Afligíos y lamentad, y llorad por los pecados. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Afligíos y lamentad, y llorad por los pecados. No se trata de llorar por llorar, porque no hay ninguna bendición por el simple hecho de llorar. No. Claro que existen 1000 razones por las cuales uno puede llorar, por supuesto. Pero no todas conducen a la verdadera felicidad, no. Muchas veces vemos a personas que lloran inútilmente por la adversidad de sus familias, de sus hijos, de sus padres, de su esposa, que murieron en circunstancias tal vez lamentables. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Aquí tenemos 2 lamentos, uno en la iglesia y otro en el mundo. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Veamos qué dice el apóstol Pablo al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Esta es otra escritura que deberíamos subrayar en nuestras Biblias, porque es muy importante. Muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, el llanto del mundo, los problemas del mundo, produce muerte. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. La tristeza de este mundo es consecuencia de su pecado, de su desobediencia, por su maldad, perversidad y concupiscencia. Ya vimos la semana pasada qué es concupiscencia.
nosotros también debemos lamentarnos por los pecados que se cometen en el mundo. Jamás habría consuelo para los que lloran si ellos no se lamentan por sus debilidades espirituales, arrepintiéndose en frente del verdadero y único Dios. El lloro del cual nos habla Jesús es aquel que viene a consecuencia de una crisis espiritual. Se trata del llanto de los pobres en espíritu. Por eso, en este caso, llorar trae una gran bendición, porque mostramos fidedigno arrepentimiento, llevando nuestra aflicción al único ser supremo que nos puede consolar y salvar, a Dios. Llorar es una gran bendición cuando la persona reconoce sus culpas y siente la necesidad de humillarse ante su Dios. Llorar es una gran bendición porque produce dolor en el corazón por haber ofendido a Dios y por no haber santificado debidamente el sábado. A veces, con qué facilidad las personas faltan el sábado. Jesús dijo que bienaventurados y felices son aquellos que se lamentan, que gimen, que se conduelen y sienten remordimiento de conciencia por haber ofendido a Dios. Ese es el llanto que debemos tener, ese es el llanto que vale la pena. Ese mismo remordimiento sintió el rey David. Vayamos allá, Salmo 51, este conocido salmo por nosotros. Salmo 51, versículos 1 al 4. ¿Qué tanto nos condolemos cuando hemos pecado? Santiago dice que debemos afligirnos y lamentar y llorar por los pecados. ¿Eso hacemos cuando pecamos? Salmos capítulo 51 y versículos 1 al 4. Dice, aquí está hablando el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios conoce el corazón de cada uno y sabe si su dolor y llanto es genuino o no lo es. ¿Se acuerdan de aquella mujer pecadora que, estando arrodillada enfrente de Jesús, no paraba de llorar? ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Si hay una escritura que está ahí en la Biblia, debemos imitarla, debemos aprenderla, debemos meditarla. Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Resulta que Jesucristo había sido invitado a comer a la casa de Simón el fariseo. Y una vez que lo recibe, Jesús se sienta, le invita a tomar asiento, nada más. Pero no cumplió los requisitos que eran costumbre en aquel entonces. En cambio, una mujer que era muy pecadora se acerca a él. Veamos esto en Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, de Simón el fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Me quiero imaginar que era un frasco de nardo puro, que era lo más caro de entonces. Pero ella la trajo. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies
y los ungía con el perfume. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Mirando a la mujer, Jesucristo le dice a Simón el fariseo: desde que llegué a tu casa, ¿no me diste agua para lavar mis pies? Sin embargo, esta mujer no ha parado de lavarme los pies con sus lágrimas. Este es un ejemplo de un genuino rencor. ¿Qué le dijo Jesús al final? Mujer, levántate, tus muchos pecados te han sido perdonados. ¿Entendemos la lección? Se trata de la misma tristeza que sintió el apóstol Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué? Lloró amargamente. Porque él sabía que había ofendido a su Dios. Esa es la clase de llanto que forjan los pobres en espíritu. Esa es la clase de llanto. Porque si no hay remordimiento por los pecados cometidos, tampoco habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, jamás uno podrá vivir en santidad. Y si no hay santidad, nunca podremos ver a Dios. Es una cadena espiritual. Si somos de los que lloran por nuestros pecados y por los del mundo, podremos alcanzar la verdadera felicidad, porque Dios promete consolarnos en medio de nuestra aflicción. Esa es la verdadera felicidad que Dios dice que nosotros la busquemos. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículos 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículos 3 al 4. Fíjense la hermosa lección que nos da el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículos 3 al 4. ¿Qué dice? ¿Qué escribe el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se dieron cuenta de la cadena espiritual? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Acaso solo nosotros podemos recibir consolación? Nosotros también debemos ser consoladores de nuestros hermanos que sufren. La verdadera felicidad está en los que lloran. Ahora. ¿Y de qué manera nos consuela nuestro Salvador? Lo hace limpiándolos de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9. Dice, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. ¿Hacemos eso? Espero que sí. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1.
Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. El discípulo amado estaba muy inspirado cuando escribió esto. Muy inspirado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sin embargo, la mejor recompensa y consolación que recibirán los que lloran y se lamentan, será alcanzando el reino de Dios. Ahí está su recompensa. Ahí está la verdadera felicidad. Esa felicidad no es efímera, sino es eterna. Se trata del mismo resultado que nos muestra la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Vayamos allá, Lucas capítulo 16 y versículo 25. ¿Cuánta lección tenemos nosotros para este mensaje? Muchas lecciones. Lucas capítulo 16, versículo 25. Ahí está el rico, lamentándose. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Dónde estaba Lázaro? En el reino. Y tú, atormentado. ¿Dónde estaba el rico? Delante del fuego, que lo iba a consumir pronto. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo el pobre Lázaro? Estaba recontento y feliz de una tremenda felicidad que Dios le había dado por estar en el reino. Esa es la verdadera felicidad que Dios quiere que alcancemos. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Cuando el plan de Dios ya se haya cumplido, cuando el plan de Dios ya está llegando a su fin, Dios mismo se encargará de consolarnos a todos, a los muchos que habrán resucitado, a esos millones que habrán resucitado en la segunda resurrección. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces la felicidad se desbordará a raudales en medio de una enorme dicha, alegría, bonanza, la cual será perdurable y para siempre. Esa es la clase de felicidad que no pasa, que no es efímera. Tercer secreto de la felicidad. Tercer secreto de la felicidad. La verdadera felicidad la recibirán solamente los mansos, aquellos que son mansos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 5. Mateo 5 y versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. Jesús no dijo que los mansos heredarán el cielo, como algunos creen, sino la tierra, porque el reino viene a la tierra. Es decir, que nadie subirá al cielo, como la mayoría de las personas, como la inmensa mayoría de las personas cree. A diferencia de lo que piensa el mundo, si usted quiere ser verdaderamente feliz, debe actuar con mansedumbre. Esta palabra viene del griego praus y significa apacible, suave, pacífico, humilde y manso. Eso significa. Esta palabra va de la mano con la palabra humilde, claro. Es decir, que para alcanzar la verdadera felicidad es indispensable que actuemos con mansedumbre. A eso mismo hace referencia el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 21.
Santiago, capítulo 1 y versículo 21. Es increíble que en ese momento en que Jesús estaba empezando su ministerio, diga que bienaventurados son los mansos porque recibirán la tierra por heredad. ¿Acaso no dijo algo parecido a Israel? Santiago capítulo 1 y versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está. Ahí está la clave. La verdadera felicidad la recibirán solamente los que sean mansos. La mansedumbre es portadora de un espíritu de obediencia y sumisión. Por eso los mansos no discuten, los mansos no se rebelan, los mansos no gritan, no se justifican, no se desisten, ni altercan contra la palabra de Dios. Bienaventurados y dichosos y felices son aquellos que viven acompañados del espíritu de mansedumbre. Aquellos que verdaderamente se encuentran dolidos y tristes por su ofensa, porque tienen un espíritu afable, manso, sumiso y obediente, porque aceptan la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Y cuando los mansos se encuentran con los preceptos de nuestro Padre, de inmediato se apresuran a obedecerlos. No ponen objeciones ni buscan pretextos. Su intención es agradar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y por qué los mansos alcanzarán una grandiosa felicidad? ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad, para siempre. Estarán en ese paraíso de Dios. Es muy importante entender el significado de esta frase, la tierra por heredad. Los mansos van a vivir en medio de un paraíso terrenal, porque supieron actuar con mansedumbre. Recibir la tierra por heredad tiene su origen en la promesa hecha al pueblo de Israel para recibir la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Ahí empezó la historia. Dios les prometió una tierra fértil, próspera, que fluye leche y miel. Y Isaías en el capítulo 35 también nos dice algo superior a esto. Superior a esto. Ya no van a haber desiertos, van a haber hermosas campiñas, árboles frutales, los niños van a poder correr por doquier, los animales van a volver a ser mansos. Eso es encontrarse con la verdadera felicidad. Solo aquellos que se sometan a la voluntad de Dios podrán poseerla para siempre. Por eso la frase heredar la tierra llegó a convertirse en una expresión de suprema bendición y felicidad incomparable. No tiene parangón. Todo cristiano apacible y manso heredará la tierra para disfrutar de una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesucristo, acuérdense. Una vida abundante y gratificante. No importa lo que tengamos que pasar ahora. Estoy sufriendo mucho, no importa. Vamos a disfrutar una vida muchísimo mejor que aquellos que sin ser mansos viven irritados, airados, orgullosos, inquietos e iracundos. Mientras que nosotros actuamos como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Segunda de Corintios 6:9.
En su carta a los Filipenses, Pablo nos muestra otra interesante faceta. Vayamos allá. Filipenses, capítulo 4 y versículos 12 al 13. Aquí Pablo está mostrando su verdadera característica espiritual delante de la iglesia en Filipos. Fíjense lo que dice. Filipenses capítulo 4 y versículos 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía la visión espiritual, no ahí, no donde estaba sufriendo, no donde a veces no tenía que comer, no. La visión de Pablo estaba más allá, allá, donde todos debemos ver, donde está nuestra recompensa, donde está la verdadera felicidad. Ninguna posesión terrenal va a producir una felicidad perpetua, porque solo está reservada para los hijos constantes y fieles. No se trata de poseer mucho dinero para ser realmente feliz, porque todo lo que el mundo nos ofrece dura poco tiempo. Tampoco se olviden que Jesucristo dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a lo uno y a lo otro. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Mateo capítulo 6 y versículo 24. En mis años yo he conocido gente muy rica, pero su vida era miserable y desdichada. Mientras que vi también a gente que tiene poco y es feliz. No es la abundancia de bienes lo que nos hace felices, sino el agradecimiento que mostramos a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, porque entendemos a dónde Él nos quiere llevar. Al final, los mansos, sumisos y obedientes a la voluntad de Dios recibirán su eterna herencia, que los hará felices para siempre. ¿Se acuerdan ustedes de los cuentos, por ejemplo, de Blancanieves y de tantos otros cuentos históricos? Cuando se casa ella dice, y vivieron felices para siempre. Pero esa no es la verdadera felicidad. Aquí está la verdadera felicidad. Aquí está. Cuarto secreto para ser felices. Cuarto secreto para ser felices. La verdadera felicidad es de los que tienen hambre y sed de justicia. La verdadera felicidad es de los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5 y versículo 6. Mateo capítulo 5 y versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. David tenía la misma clase de hambre y sed de justicia. Salmos capítulo 19 y versículo 8. Salmos 19 y versículo 8. ¿Cuándo no? David, un varón conforme al corazón de Dios, como nos dice el libro de Hebreos, pese a haber cometido tantos pecados, él va a estar encima de las 12 tribus de Israel en el reino. ¿Con qué felicidad va a dirigir a las 12 tribus de Israel? ¿Con qué felicidad nosotros podemos también enseñar a los millones de personas que van a resucitar en la segunda resurrección?
Tenemos que enseñarles lo que es la verdadera felicidad. Salmos capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Claro. Si ansiamos la verdadera felicidad, debemos estar hambrientos y sedientos por saber más de Dios. No se olviden que la gente del mundo padece hambre y sed y literalmente muere de desnutrición. El África, por ejemplo, los árabes en algunos lugares, porque carecen de alimento y agua, no tienen. Los niños se mueren. El hambre y la sed de ellos es similar a la nuestra, porque nosotros también podemos morir de desnutrición espiritual si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, claro. El hambre debe ser un anhelo ferviente y un deseo profundo de caminar rectamente ante Dios, porque también estamos sedientos de recibir su salvación. Aunque todos hemos pecado, gracias a su misericordia infinita, podremos ser contados como justos y rectos aquel día, por haber obedecido al Evangelio de Jesucristo. El hambre y sed de justicia también implica no fallarle a Dios con nuestros compromisos espirituales. Estamos comprometidos a Dios. Su novia no puede fallarle al novio, porque estamos involucrados en una relación profunda con Dios, como Él la tuvo con el rey David. Salmos capítulo 42 y versículos 1 al 2. David tuvo esta hermosa visión, porque tenía hambre y sed de justicia. Salmos capítulo 42 y versículos 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando no hay aguas, el ciervo brama. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muy pronto ya será para el rey David. ¿Usted acaso dice que su alma también tiene sed de Dios? Necesitamos alimentarnos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo estoy diciendo por tercera vez esta tarde. Descubrimos la manera correcta de vivir por medio del estudio y meditación de su palabra. Vamos a ser considerados justos aquel día si verdaderamente practicamos sus enseñanzas. No somos tan solo oidores. Salmos capítulo 118 y versículo 172. ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios? Aquí está la respuesta. Salmos capítulo 118 y versículo 172. Dice: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. De modo que los sedientos y hambrientos de la palabra de Dios están detrás de los mandamientos de Dios. Se esfuerzan por obedecerlos, no quieren fallarle a Dios. Si usted tiene falta de apetito espiritual, tonifíquese con la palabra de Dios. Nada hace que la comida sepa tan rica y la disfrutemos tanto en un día arduo de trabajo. De la misma manera, el ejercicio espiritual nos hace anhelar y disfrutar el alimento espiritual. Sin embargo, debemos cuidarnos de no comer comida chatarra. Estoy hablando en términos espirituales, porque la comida chatarra puede matar a la persona. Si usted llena su mente con entretenimientos mundanos, no se extrañe, porque su interés por la palabra de Dios
se irá enfriando hasta desaparecer por completo. No nos alimentemos de comida chatarra. Por eso el mensaje de Isaías es para los sedientos de la palabra de Dios. El mensaje de Isaías es para los sedientos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55 y versículos 1 al 2. Isaías no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. Isaías capítulo 55 y versículos 1 al 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Todos queremos ser felices, pero hay una sola forma de serlo. ¿Será que usted, querido hermano, querida hermana, tiene esa clase de sed y hambre? ¿La tiene? Si en esta vida no tenemos hambre y sed de justicia, quiere decir que no estamos preparados para vivir eternamente, o no queremos vivir eternamente. Por eso, los que han aprendido a lavar sus ropas, emblanqueciéndolas con la sangre del Cordero, el apóstol Pablo les dice en Apocalipsis capítulo 7 y versículos 15 al 17, lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7, versículos 15 al 17. Esto nos está describiendo lo que es la felicidad que no tiene límites. Fíjense, Apocalipsis 7, versículos 15 al 17 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Qué hermoso! Ya no tendrán hambre ni sed entonces, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos. ¿Ansía usted esta clase de felicidad, querido hermano que me escucha? ¿Sí? Quinto secreto para encontrarnos con la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es de los misericordiosos. La verdadera felicidad es de los misericordiosos, pertenece a los misericordiosos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Debemos aplicar la ley de Dios para con nosotros mismos y para con los demás, con misericordia y compasión. Santiago capítulo 2 y versículos 12 al 13. ¿Qué dice el apóstol Santiago en relación a la misericordia? Aquí está. Santiago capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: así hablad, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo quiero que Dios derrame su misericordia infinita sobre mí, pero yo no voy a ser misericordioso con nadie. Esa ley no funciona. Claro que nos ha tocado vivir en un mundo despiadado, cruel y desalmado.
Un mundo donde hay urgente necesidad de hombres misericordiosos. Misericordia viene del griego eleo, que significa bondad, alcanzar y recibir misericordia con deseo de aliviar. Esa es la intención. La misericordia genera un deseo por ayudar a los necesitados. Y lo expresamos cuando hacemos todo lo posible por hacerlo. Nos esforzamos, no nos hacemos los de la vista gorda. La misericordia implica tanto el corazón como las manos. Se requiere un corazón movido y las manos extendidas para ayudar al que se encuentra en adversidad. Un ejemplo de perfecta misericordia lo tenemos en Lucas capítulo 10 y versículos 30 al 37. No vamos a leerlo, simplemente ustedes lo pueden leer, yo lo voy a repasar nada más rápidamente. Lucas capítulo 10, versículo 37. Ahí está un buen ejemplo de misericordia. ¿Quién hizo esto? El buen samaritano. Él hizo todo lo que pudo por ayudar a aquel hombre herido. Limpió sus heridas, vendó sus heridas, lo llevó al mesón y pagó al mesonero para que lo cuidaran de él. Pagó dinero para que lo cuidaran de él. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Otro ejemplo lo tenemos en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, 20. Cuando aquel hijo vuelve a su casa fracasado y arruinado, después de haber vivido perdidamente y haber derrochado toda su herencia, su padre no se negó a recibirlo, ni le dio un castigo ejemplar tampoco, sino que lo abrazó, lo besó e hizo fiesta por él. Eso es misericordia. Eso es misericordia en acción. Los misericordiosos tienen un corazón bien templado, como las cuerdas de una guitarra. Es decir, son sensibles a las necesidades de los demás. Están bien afinados. Jesús siempre tuvo compasión de los demás, claro que sí. Él fue piadoso y misericordioso. Necesitamos ese mismo corazón para conmovernos por las necesidades de los demás. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Nuestra vestimenta espiritual debe reflejar eso mismo. Eso mismo. Colosenses capítulo 3 y versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí está. Es como una vestimenta espiritual ser misericordiosos, ser benignos, con mansedumbre y paciencia. Derramamos misericordia al proclamar el Evangelio a los que están perdidos. Somos misericordiosos cuando predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Misericordia es hacer volver al pecador de su mal camino. También misericordia es arrebatarlos del fuego. Todo eso es misericordia. ¿A dónde pensamos llegar si nosotros no somos misericordiosos? ¿Con qué derecho podríamos nosotros clamar misericordia entonces? Sin duda alguna, no habrá tal cosa para los que son inmisericordes. En conclusión, y para terminar esta primera parte de este sermón, debemos tomar conciencia y estar bien preparados para alcanzar una abundante, digna y maravillosa felicidad. Por eso Jesucristo dice a los bienaventurados: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 5 y versículo 12. Debemos estar dispuestos a sufrir penas por causa de Cristo.
o si perdemos lo que tenemos, no importa. Sepamos que Dios nos tiene reservado un lugar muy especial en su reino. Columnas del templo. Salvadores que subirán al templo de Dios. Hermanos, meditemos estas enseñanzas con esperanza, fortalecidos en el Espíritu que mora en nuestro interior, para estar debidamente preparados para tomar la Pascua. De eso se trata el secreto a voces de la verdadera felicidad.